Este es el Deprimido de la calle 72, a fecha diciembre 16 de 2024. Una obra que en los últimos días está a paso lento, y si sigue a ese ritmo no podrán cumplir la fecha que está prevista hasta el próximo trimestre en el año 2025. Si uno revisa las tomas efectuadas hace 2 semanas contra la toma del día de hoy, el avance de obra es mínimo. El personal ha disminuido y parece que se perdió el entusiasmo por entregar y finalizar esta obra. La verdad, yo no sé qué le pasa al ingeniero Leonidas Narváez, gerente del metro de la ciudad de Bogotá, en quien el alcalde depositó su confianza ratificándolo en enero de 2024. Si bien es cierto que buena parte de la obra del metro ha venido avanzando a un buen ritmo, no sé si será por la gestión que han hecho los directivos chinos, los contratistas y los operarios del mismo, pero en ese aspecto el metro viene bien. Pero en los puntos neurálgicos de la obra no se ve la gestión del gerente del metro, y eso ha pasado con el Deprimido de la calle 72, una obra que ha sido postergada en su inauguración mes tras mes y no se ha cumplido con la ciudadanía.